San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta. Donde la medicina alópata no me ayudó fue en alergias. Trigo, algodón, soya, se me tapaba oídos, nariz, era en un infierno. Si no me voy a la verdadera causa que está ocasionando que el paciente se sienta mal, le dé lo que yo le dé de homeopatía, no va a funcionar. Doctor, es una mezcla, tristeza, coraje, frustración. La dolencia física viene a partir de desequilibrios principalmente emocionales. Y yo tengo una tendencia natural con la que siempre he tenido que batallar a ser nervioso, a ser aprensivo. ¿Hasta qué punto se ha abusado de siempre ir contra el síntoma? La medicina homeopática podría ayudarme a mí o a cualquier persona que haya vivido cosas muchísimo. así. Por ejemplo, el arsénico te da susto, te da pánico estar envenenado con arsénico. Claro. Entonces, por eso es porque mucha gente lo experimentó y sabe que ese medicamento te causa susto y puede curarte el susto. Por ejemplo, para mi susto, cuando era chiquito, a mamá la golpeaban. ¿Qué es lo que más te genera? Te puede generar enojo, te puede generar frustración, tristeza. En la medicina hay una división enorme entre los que creen que la homeopatía y la medicina alternativa funciona y los que dicen que es efecto placebo y es charlatanería. De hecho, nos han criticado aquí en el programa por traer a médicos que tienen mente más abierta, médicos de medicina del estilo de vida, cuando hemos hablado de somatización y de otros temas. Y este tema de la homeopatía nos lo han pedido mucho. En el mundo hay millones de personas que se han tratado con homeopatía. Yo me incluyo entre ellos y nos ha dado resultados. Pero una vez más les digo que la medicina tradicional dice que eso no existe, no funciona, que no hay evidencia científica. Entonces, el programa de hoy hemos invitado a un médico, un doctor, graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, médico tradicional, que era súper escéptico de la homeopatía hasta que un episodio de salud en su vida lo hizo cambiar. Y hoy vamos a hablar con él porque él hoy usa las dos medicinas, la medicina alópata y la medicina homeópata. Así que por primera vez vamos a tocar este tema aquí en el podcast y creo que se va a poner muy, muy interesante. Estamos en Guadalajara, Jalisco, desde el Hotel Fiesta Inn que nos recibe con nuestro público en vivo que está listo para aprender, para crecer. Y ese aplauso es para todos. ¡Comenzamos! Episodio 337. El doctor Daniel Cárdenas es médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y ha guiado a miles de pacientes con sus especialidades en homeopatía, medicina funcional, medicina científica alopática y psicoterapia médica. Antiguo escéptico de las terapias alternativas, una enfermedad lo puso en el camino de la homeopatía. El doctor Daniel Cárdenas está en el podcast. Mi querido Daniel Cárdenas, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Marco. Es un placer estar aquí contigo. Sí, oye, va entrando aquí a la grabación, me dice nuestra productora Claudia Alcaraz, dice, el doctor no pudo venir, pero mandó a su hijo. Y yo hasta me asusté. El representante. El representante. Estás joven. Sí. A mí cuando leí de que era un médico tradicional, que era escéptico de los métodos alternativos, pero que había tenido un episodio en su vida, yo dije, pues va a llegar un señor. Sí, de hecho, cuando hablan de homeópata, claro, siempre se imaginan a alguien grande. Y sí, cuando llegan varios pacientes me dicen así como que, ¿en serio? Sí. ¿Usted es homeópata? Sí. Pero sí le pediste permiso a tus papás para venir al podcast. Ahí está. Ahí viene tu papá. Está. ¿Y tu papá no es médico también? Sí, ahorita te voy a platicar toda la historia. Él es internista, infectólogo. Ajá. Y de mi familia ahora sí que hay dermatólogos, otorrinos, es familia de médicos. O sea, vienes de una familia de médicos tradicionales. Tradicionales, totalmente, alópatas, especialistas y grandes médicos. Grandes médicos. Sí. Y tú no creías en la homeopatía, decías, esto no existe, lo alternativo. No, ¿Qué Marco, decías? ¿Qué decías? No, Marco, yo siempre dije que era placebo, que los chochitos eran pura mentira, que era manera de ganar dinero, pero la realidad es que no la conocía. Pero sí, siempre crecí con eso. Incluso las otras terapias también, por ejemplo, la acupuntura y todo eso. Cuando yo entré a la carrera de medicina, si me dijeran, ¿sabes qué? Vas a acabar de homeópata, yo jamás se las hubiera creído. Así, horrorizado, exactamente. Sí, porque es criticadísimo esto. Muchísimo. O sea, dicen que es placebo. Exacto. Dice que no hay evidencia científica. Sí. Pero a ver, antes de empezar a hablar de la homeopatía, pues que nos cuente, ¿no?
cómo fue su transformación para entender, luego lo que nos vas a decir, entender desde dónde viene. Entonces, tú, ¿cuántos años tienes? Perdón que te pregunte, pero eres muy joven. 35. Y ya terminaste la carrera. Sí, ya. Apócrifa la cédula. Sí, no, ¿qué pasó? No, ¿Traes para tu nada. certificado de la UADG? No. Entonces, ¿a qué edad terminaste la carrera como médico alópata? Alópata. Yo entré, de hecho, un poquito tarde a la carrera de medicina, porque antes estuve en finanzas, entonces yo terminé a los 26, más o menos, 27. 26. La de la alópata, la normal, la Ya. de médico cirujano. ¿Y eras escéptico por influencia de tu familia o por influencia de la carrera o por qué? Porque hay gente que no descalifica, pero tú sí descalificabas. Decías, Sí. esto no funciona. ¿Por Sí. qué esa renuencia? Pues es que, digo, siempre me ha gustado estudiar mucho y la realidad es que yo decía, es que todos los procesos fisiológicos que aprendemos en medicina, pues es toda una ciencia, o sea, no es algo como que de repente se lo inventaron. Y a mí me daba coraje ver que hubiera algo que no tiene el sustento, que ahorita voy a platicar que sí lo tiene, pero me daba coraje ver eso, o sea, todo el esfuerzo que hacíamos los compañeros, lo que estudiábamos, los desvelos, y de repente una ciencia hasta cierto punto, pseudociencia, que así algunos le llaman, Sí. la realidad es que me daba coraje. O sea, nunca la tomé tan en cuenta, la verdad, Marco. O sea, no era como que yo pensara así mucho tiempo en la homeopatía, pero todo lo que era terapia fuera de la medicina científica, para mí era algo que no, es más, no debería ni existir. Sí. Así fue como Sí, a mí me han expresado queridos amigos, gente que admiro. Me han dicho, oye, ¿por qué llevas a gente que habla de cosas que no están basadas en ciencia? Cosas, eso que dijo tal doctor no tiene evidencia científica. Sí. Y los veo que genuinamente vienen de un lugar de preocupación genuina, de no le digan eso a la gente porque la están mal informando. Exacto. Y van a hacer que se enferme, o la preocupación que existe mucho de la medicina tradicional es van a retrasar su tratamiento de medicina alópata, que es la que tiene evidencia científica, van a retrasar y van a poner su vida en riesgo por desviarse a una medicina alternativa que no tiene evidencia científica. Totalmente. O sea, no viene de un lugar de maldad ni de... O sea, es una preocupación genuina. Genuina, exacto. Y justamente, digo, lo que yo te digo claramente, si no fuera por la medicina científica, yo no estaría aquí. Yo cuando fue lo de la influenza, la H1N1, a mí me dio duro. De hecho, mi tía me tuvo que sacar porque yo vivía con mi tía en Guadalajara aquí. Y estuvo tan mal que me sacaron en silla de ruedas, me llevaron al hospital. Y si no hubiera sido por el oseltamivir, el famoso Tamiflu, yo no estaría aquí. Yo traía una neumonía, ahora sí que en todos los pulmones se veía la neumonía. Y la realidad creo que también por eso yo le tengo mucho aprecio y entiendo perfectamente por qué hay eso que tú me comentas, Marco, decir es que sabes que retrasa el tiempo de tratamiento, y ahorita es donde yo quiero como platicar dónde entra la homeopatía, porque es un modelo médico y como todo modelo médico también tiene sus limitaciones. Entonces ahorita las vamos a exploramos. Pero bueno, cuéntanos qué te pasó. Entonces te graduaste de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Sí. médico alópata, toda la familia, todos los especialistas, etcétera. ¿Qué te sucedió? Pues mira, yo la realidad terminé de la carrera y a mí me gustaba, siempre me llamó la atención, Marco, porque yo fui paramédico. Entonces, las crisis de histeria, cuando las atendía, cuando yo estaba en finanzas, fui paramédico y ahí fue que me empecé a enamorar de la medicina, porque en prepa me llevaron a una cirugía y en cuanto le pusieron el bloqueo, yo me desmayé. Y dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Me metí a finanzas, en finanzas empiezo a hacer la carrera de paramédico. Y en la carrera de paramédico, obviamente, me tocó ver varias cosas, pero me llamaba mucho la atención, Marco, cómo ver a una persona orgánicamente bien y cómo sintiéndose que se iban a morir. Y esas crisis de histeria yo las veía como, y son bien comunes, ¿eh? O sea, muchas veces, ahora sí, como paramédico nos toca también hacerla de psicólogos. Claro. Y decían las personas, es que me voy a morir, me estoy muriendo. Y claramente no tenía nada. Entonces ya fue como que ahí, en ese momento, como que se despertó en mí. Dije, a ver, qué interesante que la mente y el cuerpo estén como tan conectados. O sea, cómo algo mental puede hacer sentir literalmente que se está muriendo. Entonces, a partir de ahí, como que se sembró esa semilla y dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo relacionado con la mente, ¿no? Entonces, termino la carrera. Estuve yendo con un psicólogo, con un psiquiatra, perdón, como para conocer cómo era el ámbito de la psiquiatría, cómo son los pacientes, cómo se atendían. Y la realidad es que no me convencía. O sea, sí que interesante, pero no era como lo mío. También estuve en neurología. El servicio social lo hice en neurología. De hecho, publicamos artículos bien interesantes, o sea, con todo el rigor científico.
pero no sentía yo como que dije, es que, ok, son diagnósticos muy interesantes los que se hacen en neurología, pero no entendía eso. Entonces, durante ese tiempo, y de hecho desde antes yo ya tenía problemas, yo tuve problemas, empecé con problemas de rodilla. Eso fue así como mi primer cosa, empezó con los problemas de rodilla, posteriormente empezó el dolor como a subir por todos lados porque me operaron a los 17 años de los pies, luego subí a rodillas, que es lo que más me molestaba. ¿Pero qué tenías? ¿Por qué te operaron? ¿Qué fue? Es como lo contrario de pie plano, el pie cabo. O sea, haz de cuenta que yo pisaba como así. Entonces lo que hicieron fue cortar como el músculo para que bajara y eso movió como toda la estructura de ahora sí que desde cómo pisas es como un edificio, o sea, son como los cimientos. Entonces empecé con mucho dolor de rodillas, después dolor de cadera, después me dijeron que tenía fibromialgia, me hicieron varias cirugías de rodilla, he tenido varias cirugías de rodilla. Y ahora sí que fue como un batallar, porque incluso yo pensé que era como algo autoinmune por el dolor que tenía, era cansancio, dolor, fatiga, depresión, ansiedad, como que se juntaban todos esos y obviamente yo estuve yendo con todos los médicos que te puedas imaginar, psiquiatras, estuve yendo con el gastroenterólogo, estuve yendo con el reumatólogo para ver si era algo autoinmune, me hicieron los estudios que te puedas imaginar, resonancias, electromiografías y pues no todo salía bien. Todo salía bien, todo salía bien. Y yo dije, bueno, pues ¿qué pasa? ¿No? A partir de qué momento empecé mi salud como a deteriorarse tanto. Y bueno, algo que fue como para mí muy personal, yo noté que a partir de una emoción muy fuerte que tuve justamente cuando yo estaba de paramédico, que fue pues, algo que jamás me imaginé que a mí me iba a tocar como atender, que fue en Morelia cuando hubo un atentado. A partir de ahí el dolor empezó a ser muy, muy fuerte y la depresión muy fuerte. Y eso yo sentía que algo no estaba bien. De esas veces que dices algo no está bien. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te tocó atender a una víctima de un atentado? ¿O qué fue lo? O sea, no me digas nombres, obviamente. No, claro que no. Veo que no quieres hablar de eso y, Sí. no sería ético hablar de eso. Pero ¿qué fue lo que viste que te impactó? ¿Qué fue lo que pasó? Terminé lo de paramédico. Todavía eran mis prácticas. De hecho, las primeras prácticas que tenía fue un 15 de septiembre. Y a nosotros nos dijeron, ¿sabes qué? Pues como ustedes nos llaman los potros, ¿no? Los que estamos como en preparación ya para ser paramédicos, porque estudias un año, técnico en urgencias médicas, y después tienes que hacer las prácticas ya para poder subir a las ambulancias. Entonces yo estaba de potro y me dicen, pues te toca cubrir lo del 15 de septiembre, el grito del 15 de septiembre, porque pues obviamente los paramédicos ya además pues iban de fiesta y tenían sus cosas que hacer, entonces pues avienta a los potros, ¿no? A que cubran a la gente que se siente un poquito mal. Me mandan a mí, fue que avientan unas granadas en la plaza. Y recuerdo perfectamente que llegué yo y un compañero, porque nos dijeron, ¿sabes qué? Tronaron unos cohetes. Y yo me acuerdo que agarramos el botiquín y íbamos quitando a la gente, literalmente en el camino, quitando a la gente. Llegamos. Y para mí fue, híjole, o sea, todavía me mueve honestamente eso. Claro. Porque, pues, literal, bueno, era muy feo. Una escena muy, muy, muy difícil y se hace algo que se llama el triage, donde tú dices, las personas, el negro es personas que ya fallecieron, el rojo es personas muy heridas, el amarillo es personas levemente heridas y el verde es los que se pueden ir, ¿no? Los que pueden ir por su propio pie. O sea, había mucha gente lesionada. Muchísima. O sea, las botas literalmente por la sangre se me derrapaban en el piso, me resbalaba. O sea, fue algo que yo jamás me imaginé que iba a vivir como paramédico, y el hecho de ir y decir a ver quién se está muriendo para que la ambulancia que llegue, los rojos son los que les das prioridad, porque son los que están entre la vida y la muerte. Entonces llega la ambulancia y son los primeros que tienes que subir. Y para mí eso fue, obviamente en ese momento, Marco, entras como en un modo automático, como que empiezas a hacer lo que sabes que tienes que hacer, a trabajar y todo eso. Pero sí fue a partir de ello noté que mi salud se fue así, pum, pero en picada. Se empezó, siempre había tenido, te digo, me operaron lo del pie cabo y todo eso, y había tenido dolorcito, pero nunca tan marcado. O sea, a partir de ahí fue algo muy, muy fuerte. Y fue que empecé como a decir, ok, me llama la atención lo que te comentaba de las crisis de histeria. Y además yo lo estoy viviendo en carne propia, un estrés postraumático. Y fue como la gente que va a la guerra, exacto, lo que estás describiendo. Sí, literalmente. O sea, tenías pesadillas con eso. Sí, me levantaba y ¿sabes qué es lo que me pasaba a mí, Marco? Yo soy muy de olfato. Y el olor a sangre, como ese hierro, es como un olor muy, muy penetrante. Me acuerdo que me levantaba en la noche, todavía a veces ya, pero ya hace mucho que no. Con esa sensación como de ese olor. Y pues fue que dije, ok, pues tengo que estudiar alguna especialidad que tenga que ver con la mente para yo poder ayudar, pero también yo ayudarme un poquito, ¿no? Con eso, porque pues obviamente me dieron varios fármacos, terapias, todo eso, pero yo no notaba mejoría.
el dolor aumentaba muchísimo. Me hicieron, te digo, el diagnóstico de fibromialgia. Y a partir de ahí, con lo que me dijeron que era lo de fibromialgia, yo recuerdo como que yo estaba haciendo el servicio con un neurólogo y me acuerdo que él me dice, es que esa no existe. Lo que te iba a decir, que no todos los médicos aceptan que exista. Nada, para nada. O sea, de hecho, él me lo decía así y yo calladito. Yo no le iba a decir, no, doctor, yo sí tengo y a mí me duele. No, jamás se lo comenté. Pero como que a partir de ahí empezó a ver, creo que puede haber algo más. Puede haber algo más. Las emociones juegan un papel muy, muy importante en la salud. Y por eso dije, ok, psiquiatría, neurología, no lo terminaba de encontrar. Marco no me terminaba de decir, ¿sabes qué? Esta me encanta. Y fue que decidí hacer una maestría en ciencias biomédicas y neurociencias. Me fui a Australia a hacer la maestría, como para entender un poquito más la conexión de cuerpo con la mente. Eso fue lo que en Asia, la medicina asiática, en la India, en la Ayurveda, la medicina china, eso es lo más normal del mundo. Sí, totalmente. O sea, está todo junto. Exacto. Y en la medicina tradicional alópata, aquí no. No, exacto. Vas a diferentes especialistas y cada especialista se especializa en un órgano, en una parte, en un pedacito, sí, pero no ve el todo. Exactamente. Y es lo que tú estabas viviendo. Justo, es lo que decía. Es que a mí, te lo juro, Marco, decía, a ver, ¿cómo le hago para sentar aquí al psiquiatra, al gastroenterólogo, al reumatólogo, al traumatólogo que me operó y que entre todos ellos me ayuden con algo? Porque no hablaban entre ellos. No hablaban entre ellos. Es sumamente raro que se aborde un paciente desde esa perspectiva como multidisciplinaria entre varias especialidades. Es muy, muy raro. O sea, menos en grandes hospitales sí ocurre, pero no es la norma. ¿Y te fuiste a estudiar fuera con todos tus síntomas? Con todos los síntomas. Con todos los síntomas me fui para allá, para Australia. Estuve en Perth. Y la realidad es que cuando yo llegué allá a hacer la maestría en ciencias biomédicas, me doy cuenta que estaba muy enfocada en investigación. Entonces recuerdo que a mí me mandaban a los laboratorios, con las ratas, a cliparles cosas horribles, ¿no? Cosas que dije, ¿sabes qué? Me vine del otro lado del mundo para estar haciendo algo que no me gusta, que yo no voy a estar en un laboratorio. No estoy de acuerdo con ese maltrato animal también, para empezar. Y ya fue que decidí renunciar, regresé con una alergia y con unos dolores que de verdad para mí era, no sé si fue el cambio de clima, obviamente lo emocional también pegó porque uno va pues con una idea de hacer las cosas. Regreso aquí y voy con mi primo, el otorrinolaringólogo, empiezo a ir con más doctores como para ver qué me pueden dar. Pero suena a que te dieron más de lo mismo, porque el trauma que te sucedió en Morelia, y luego vas y tienes que hacerle eso a las ratas y ves la crueldad animal con las ratas, fue más del mismo, o sea, como que aumentó el trauma que ya traías. Exactamente. Y tú tuviste que hacer cosas de esas, me imagino. Pues la verdad me hacía como un ladito, no las tuve que hacer yo así directamente, me hacía como, menso, yo como que con las ratas y todo eso, pero, sí, pero lo veías. Pero estaba ahí, o sea, yo estaba ahí con eso, o sea, entonces sí. no me gustó, honestamente no me gustó eso, y además que es una medicina que la neurociencia para mí se me hacen maravillosas. Yo dije, es que en la neurociencia es donde voy a poder encontrar la manera de verdaderamente ayudar a las personas que tienen como ese desequilibrio emocional que se expresa a través de lo físico. Esa era como mi intención. Entonces, para mí fue un golpe emocional también muy fuerte decir, sabes que le di la vuelta al mundo y de repente estoy aquí en esto. Entonces regreso todavía con más dolor, con más problemas y empiezo otra vez el peregrinar. Yo regresé y dije, ok, voy a hacer psiquiatría, me voy a preparar el examen para hacer psiquiatría. Y durante ese tiempo fue que ya que vi que no me daban respuesta, mi familia tiene un conocido homeópata, que él, por cierto, lo aprecio muchísimo, que él fue el como que me llevó en eso. Entonces yo dije, ok, pues ya no tengo nada que perder. O sea, llegaste al homeópata como llega la mayor parte de la gente. Justo. Como llegué yo, como llegó mucha gente de ya que pierdo. Exacto. Total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No tengo nada que perder. O sea, así fue que dije, pues bueno, voy a llegar. Y me acuerdo que desde que llegué ahí a su consultorio tenía él ahí como un cuadro que decía la homeopatía. Dice, el que la ignora, la critica. El que la conoce, la respeta. Y el que la practica, la admira. Dije,
Y yo con todo el escepticismo Claro. dije, ay, hoy no más esto, ¿no? Total, ya entré, Pero ahí estaba. Ahí estaba. Sí. Buscando desesperado una solución. Sí, porque ya eran como patadas de ahogado, ¿no? Eso que dices, pues es que... Me imagino, para que como tú pensabas hubiera estado sentado ahí, ya me imagino cómo te sentías. No, hasta ridículo, la verdad, Marco. O sea, yo vi el letrerito y dije, ay, sí. Pero bueno. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Exacto. Entonces, ya entro con él, me da una consulta, pues, digamos, muy express. Me dice, a ver, tómate esto y esto y esto. Dije, pues, ¿Pero qué te dio? ¿Chochitos, líquido? ¿Te dio...? Sí, el clásico chochito ahí. Tu frasquito, tus chochitos. ¿Te hice unas preguntas? Sí, las 3 preguntas, a ver, ¿y qué onda? ¿Qué te han hecho? Y yo estoy acostumbrado como que me hicieran como más profunda, ¿no? O sea, de que, a ver, ¿qué tipo de cirugía te hicieron? Y no sé qué. No, acá fue, oye, ¿cómo te sientes con eso? Y eso me llamó la atención. Y dice, bueno, pues, ¿qué me estás preguntando cómo me siento? Si lo que yo quiero es que se me quite la alergia y que se me quite el dolor de las patas, literalmente. Yo lo único que quería era eso. Y ya él me dice, pues, bueno, tómate esto, te lo va a estar tomando tal o tal hora. Y para mi sorpresa, Marco, a ver, no te puedo decir que ya me curé. Así. ¿Pero en cuánto tiempo te dijo? ¿Cuál fue la experiencia? Te dijo, tómate estos chochitos durante tanto 3 tiempo. semanas. Hijo, en 3 semanas vas a sentir mejor. 3 semanas te vas a sentir bien. Y ya me los llevé, ya hizo la receta, bajé, me preparan el medicamento. Y la realidad es que me empecé a sentir bien. O sea, me empecé a sentir muy bien. O sea, algo que ni un antihistamínico, esos son para la nariz, para las alergias, me había hecho, ni el dolor. Bueno, también con el dolor, también te platico ahí, Marco, tuve un problema porque de tanto analgésico, pues imagínate la panza cómo la traía. Claro. Y luego por eso entré a medicina funcional también. Pero bueno, volviendo a lo de acá, lo de homeopatía, me empecé a sentir bien. Y dije, ok, esto, a ver, yo creo que me está dando, porque en medicina siempre existe lo de cuando te dan esteroides, baja la inflamación y todo mejora. Entonces yo dije, seguramente me dieron esteroides y por eso me siento tan bien. Dije, voy a ir y le voy a pedir que me deje estar en su consulta para ver qué es lo que hace, cómo trata a los pacientes y todo. Entonces fui con él, me dice, con todo gusto, vente. O sea, aquí tráete tu bata, te veo hasta ahora para que veas cómo son las consultas. Y la realidad para mí, Marco, fue como abrir los ojos porque fue una medicina muy humana. Yo dije, a ver, si la mayoría de los pacientes que llegan son de primera vez, pues eso quiere decir que no hay un seguimiento y que esta cosa no funciona, ¿no? Pero para mi sorpresa fue que la mayoría de los pacientes que llegaban con él eran pacientes de toda la vida, Marco, que se tratan con él para todo, ¿verdad? La señora, y me acuerdo que llegaban y le decían San Sergio y no sé qué, y le decían, y un cariño sí, que le tenían al doctor, pero de verdad genuino. Y pacientes que llegaban y me decían, es que a mí nadie me da resultados, porque obviamente pues me veían ahí a un lado y pues comentaban, ¿no? Qué bueno que esté aprendiendo homeopatía, doctor, porque a mí nadie me ayudaba. Y entonces empecé a escuchar como mucho ese tipo de pacientes y historias y dije, órale, aquí hay algo que me interesa. Y dices, no, yo no estoy aprendiendo, yo quiero encontrarle aquí el truco para criticarlo. soy una mosca saboteadora. Soy un espía. Vengo de espía porque con esa intención estabas ahí. Totalmente. No para aprender. No, para nada. O sea, Al contrario. Exacto. Yo dije, a ver, seguramente las dilucioncitas le echa esteroides o le echa alguna cosa. Lo voy a agarrar. Y lo voy a agarrar con las manos en la masa, ¿no? El doctor Chapatín lo voy a agarrar aquí echándole algo a la bolsita. y no, pues la realidad fue que empecé como a entenderlo. Obviamente, para entender la homeopatía, pues se requiere muchísimo tiempo. Y creo que esa es gran parte del problema que tiene la homeopatía, que entran cuestiones bien interesantes de pues, física cuántica y entender otras cosas que ahorita ya te explicaré cómo es que funciona la homeopatía, que no la puedes ver bajo la misma óptica de la medicina científica. No se puede, simplemente no se puede. Pero bueno, volviendo acá, la realidad es que empecé a entender, y lo que me encantó de la homeopatía, que para mí fue así como que dije, aquí es, dice, es que lo más importante son los síntomas mentales. ¿Qué tiene el paciente mentalmente? Entonces empiezo a ver los libros de homeopatía, que obviamente es volver a aprender medicina porque es lo contrario. O sea, yo estoy acostumbrado a que, ¿sabes qué? Tienes alergia, te doy el antihistamínico, el antiácido, el omeprazol, todo eso. O sea, yo estaba acostumbrado al anti, y en homeopatía es todo lo contrario. Tienes que aprender que lo que produce la enfermedad va a ser tu medicamento. Entonces, por ejemplo, a ver, es muy claro, por ejemplo, el arsénicum. Yo decía, bueno, ¿cómo les da arsénico? O sea, el arsénico según es un veneno, ¿no? O sea, pero la realidad es que empiezas a entender que el arsénico te causa una ansiedad terrible cuando tienes el envenenamiento. Y obviamente eso es lo que cura el arsénico, pero en dilución homeopática.
porque es algo completamente diferente. Súper diluido. Súper diluido. Así, si me lo preguntas, prácticamente no tienen moléculas de arsénico. Y ahí es parte de la crítica, que dicen que está tan diluido que como es posible que no hace nada, que bla, bla, bla. Exactamente. Pero ahorita le entramos. Regresamos a ese tema. Sí. Entonces, bueno, yo como que eso te cuenta lo que me llamó fue que dije, es que aquí es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando este modelo médico en el cual es igual de importante lo que está viviendo el paciente mentalmente, emocionalmente y obviamente también orgánicamente, ¿no? Los síntomas que tienes, pues no sé, puede ser lo que manifiesta el cuerpo. Y para mí esa unión fue lo que dije, me interesa y la voy a empezar a aprender, la voy a empezar a estudiar y la quiero conocer. Claro, porque ahí encontraste lo que tú habías estado buscando que no encontrabas. Que tomen en cuenta, a mí me tomen en cuenta como un ser humano completo. Exacto, justo fue eso. Y obviamente, pues bueno, ya después de seguí yendo con él y ya fue que me comentó, me dice, oye, pues veo que te interesa. Me dice, ¿por qué no tú haces la especialidad? Y te estabas sintiendo bien. Y yo me estaba sintiendo bien. Y cada que estudiaba más sobre la homeopatía en los libros que él me estaba prestando, era que me alejaba un poco más de la psiquiatría, que era hacia donde yo iba, hacia ser psiquiatra, porque empecé a entender que pues no se pueden separar las cosas y que el hecho de dar medicamentos que simplemente bloquean, que a veces son necesarios, pero el hecho de hacerlo de manera crónica, el estar bloqueando, no es la solución. Porque estás tratando el síntoma. Exacto. No el origen el origen. Que esa es la gran diferencia, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, te enfocas en el síntoma y hasta cierto punto es más sencilla la alopatía. Y te lo digo, yo obviamente soy alópata antes de ser homeópata. Y el hecho de empezar otra vez a entender las cosas, porque por ejemplo, si tú llegas conmigo, Marco, y me dices, ¿sabes qué? Dame algo para el dolor de cabeza homeopático. Yo no te puedo dar nada porque hay 780 medicamentos para el dolor de cabeza. Yo necesito saber qué detonó tu dolor de cabeza, en qué parte te duele la cabeza, a qué hora te duele más la cabeza. Entonces, por eso son consultas mucho más largas. Y fue que dije, ok, no puedo meterme a hacer psiquiatría porque la realidad es que va hasta cierto punto, no empata con la homeopatía. Por eso fue que dije, ok, me voy y hago la especialidad en Puebla de homeopatía. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast. O sea, entonces en algún momento pasaste de estoy aquí para ver qué truco le encuentro a este doctor y te empezó a gustar. Sí. Se te empezó a abrir la mente. Me empezó a abrir la mente y empecé a ver que hay muchísimos medicamentos, hay miles de medicamentos homeopáticos. ¿Y qué sentiste? ¿No sentiste hasta como culpabilidad o algo de qué estoy haciendo? Me estoy metiendo un culto, el lado oscuro de la fuerza. Yo que los critiqué. ¿Qué va a decir mi familia? Eso justamente, Marco. Para mí fue lo más complicado. Decir, ¿qué van a pensar? Porque te digo, yo me iba a Australia, o sea, mi idea era de hacer neurociencias y de ahí hacerme neurocirugía. O sea, yo me sentía el doctor Shepard de Grey's Anatomy, algo así de... O sea, yo me veía ahí y de repente acabar de homeópata. Para mí sí fue un choque fuerte. Sí fue muy fuerte. ¿Y le dijiste a tu familia lo que estaba pasando o te lo guardaste en secreto? Al principio sí me lo guardé, la verdad. Al principio no era algo como que quería como compartir, como que lo empecé a vivir yo solo y obviamente pues ya después les empecé como a platicar un poquito, ¿sabes qué? Pues esto y lo otro, ¿no? Y obviamente pues fue una lucha pues... Pero ellos te lo habían recomendado también. Exacto, y era su amigo, entonces... Era su amigo, entonces... Hasta cierto punto ahí ya, pues ni modo, ¿no? Y bueno, y te metiste entonces a estudiar homeopatía. Exactamente. ¿En dónde estudiaste homeopatía? En Puebla, en el Instituto de Estudios Superiores de Puebla está la especialidad en homeopatía. Y obviamente pues es mucho de entender la filosofía homeopática, entender de dónde vienen los medicamentos, cómo actúan los medicamentos, pero me encantó porque es mucho, yo ya había hecho un diplomado en psicoterapia médica y ya traía como esos fundamentos que al mismo tiempo en la especialidad de homeopatía los meten muchísimo. O sea, es casi que te formas como psicólogo prácticamente como para entender
y para ir como cachándole ciertas cosas al paciente, que obviamente no todo el mundo llega y te platica todo. Tienes que empezar a ver como que, a ver, esto cómo está, incluso hasta cómo llegan caminando, las expresiones de la cara, y como para verdaderamente saber, porque el medicamento homeopático, los primeros síntomas que tienes que tomar en cuenta es eso, lo mental y lo emocional del paciente. ¿Tus síntomas se fueron? Mejoré muchísimo, el dolor se fue, pero el problema ya de lo de las rodillas ya era mecánico. Era un problema ya que pues había que volver a operar. Me tuve que operar otra vez 3 veces y pues bueno, ahí fue donde recurrí a grandes médicos alópatas que si no fuera por ellos, a lo mejor te digo, yo no estaría vivo y no andaría caminando. Claro. Sí. Y la parte traumática de lo que había pasado en Michoacán y lo de las ratas y todo. Eso fue ya con lo que el medicamento homeopático me ayudó. Ahí sí, el medicamento homeopático lo que hace muchas veces es trabajar ese aspecto emocional, que es como una cebolla, ¿no? Tienes que ir quitándole las capas de dolor, de que la vida que a veces, pues así es, ¿no? Sí. Son muchas cosas que duelen, que sí te afectan el día a día. Y el medicamento homeopático no te puedo decir que es una curación que te la tapa y que sabes que ya se acabó. Volví a vivir los momentos que había vivido. Sí hay cierto precio en una curación homeopática porque te mueve todas las emociones, revives lo que pasaste, pero la realidad es que después empiezas a notar una mejoría. O sea, viene como una pequeña crisis y posteriormente ya vas mejorando. Entonces, en el aspecto emocional y en el dolor, para mí fue una maravilla. Maravilla. Bueno, primero que nada, te felicito por la transformación, pero me queda claro que no estás diciendo que la homeopatía sustituya a la medicina alópata. Jamás. No, para nada. En homeopatía lo que yo claramente veo es, digo, los avances de la medicina científica alopática son maravillosos. Por ejemplo, a mí de los avances que digo, wow, no sé si tú sepas, por ejemplo, cómo funciona una resonancia magnética. ¿Una resonancia magnética? ¿Son señales de radio? Parecido, pero es un magneto gigante que te meten, por eso es el círculo así, y te alinea todos tus electrones de hidrógeno. Y posteriormente se apaga el magneto, se mueven los electrones y ese movimiento es el que genera la imagen. O sea, es una cosa, yo admiro a la medicina y los avances que tiene, pero lo que sí también quiero como poner en la mesa es la enfermedad crónica. La realidad es que para mí sí es una gran pregunta el decir, ok, ¿qué está pasando con las enfermedades crónicas? Que el 74% de la gente que muere es por una enfermedad crónica. 6 de cada 10 adultos tienen una enfermedad crónica. Y la realidad es que hay que entender que muchas veces el ir contra el síntoma para nuestra salud no siempre es lo más correcto. Yo muchas veces quise tapar el dolor que tenía con muchas cosas, ¿no? Con cosas que medicamentos y lo que tú quieras. Y la realidad es que entendí que hasta que no lo vives, no lo trabajas, no lo sientes ese dolor, que para eso está el medicamento homeopático, que te ayuda en esa energía, en esas emociones atoradas que a fin de cuentas son energía, porque no lo puedes decir de otra manera. Claro. A sacarlas es donde viene la curación. Entonces, ¿hasta qué punto se ha abusado de no querer sentir? ¿Hasta qué punto se ha abusado de siempre ir contra el síntoma? Y ahí es donde entra el modelo médico homeopático, que es ayudarte a procesar todos esos traumas, esos dolores, porque desde el punto de vista homeopático, la dolencia física viene a partir de desequilibrios principalmente emocionales. Entonces, por eso es porque es tan efectiva la homeopatía y por eso es porque se fija tanto en la parte emocional, porque a partir de curar lo emocional, curas lo físico. Ok. Y luego estudiaste medicina funcional también. Sí. Y justo es que una cosa se fue llevando a otra. En homeopatía, fundada hace 200 años por el doctor Samuel Hahnemann, dejó un libro que se llama El Organón de la Medicina, donde estipula todos los parágrafos de cómo funciona la homeopatía. Y ahí en esos parágrafos, lo primero que dice es entender qué es lo que está enfermando al paciente. Entonces, yo puedo ser el mejor homeópata, pero si llega alguien que dice, ¿sabes qué? Es que no puedo respirar, me falta el aire, pero no deje el cigarrito, y yo lo entiendo, es un ejemplo muy, muy burdo, yo sé, pero si no me voy a la verdadera causa que está ocasionando que el paciente se sienta mal, le dé lo que yo le dé de homeopatía, no va a funcionar. Entonces, dentro de los primeros parágrafos que hay, es eso. O sea, el médico homeópata tiene que tener la capacidad de entender qué es lo que está enfermando a tu paciente. Para, obviamente, con las medidas que tú le vas a dar,
higiénico-dietéticas, incluso hasta cierto punto algunas hasta mentales, ¿no? O sea, no engancharse en dinámicas mentales, otras cosas. Eso es el primer paso. Y posteriormente ya está la aplicación de la medicina. Y es lo que me encanta, Marco, de la homeopatía, que no es nada más la medicina, porque dices que yo doy homeopatía. A ver, la homeopatía es un modelo médico completo. Es un modelo médico en el cual tienes que entender al paciente. Es individualizada, es holística, es natural y es muy económica también, que es una gran ventaja de la homeopatía. Ya. Te metiste en otro tema controvertido porque también muchos médicos tradicionales dicen, ¿qué es eso de medicina funcional? Dicen, ¿qué es eso? Eso no existe. Es una tontera, es una etiqueta. ¿De dónde sacaron eso? Sí. No existe. O sea, me lo han dicho. Sí. Y entonces tú alópata, funcional, homeópata, eres un unicornio. Sí. Sí, la verdad. ¿Y tú usas todo esto con tus pacientes? Sí, trato de aplicarlo con todos los pacientes. Todo claro. Sí, porque luego también están los chistes, ¿no? Memes que le hacen, que está el paciente entrando al cuarto de emergencias y está desangrando y todo. Dice, ¿qué hacemos? Flores de Bach, ¿no? Dice, no, pero es Libra. Sí. No le conviene. A él lo que le conviene. Hay que esperar a que se alinee el planeta sí, tal cual. Sí, no le toca. Aparte, Mercurio está retrógrado y entonces... Pues obviamente, lo entiendo. Me río, pues obviamente si tengo una enfermedad aguda, si tengo un problema grave. Yo también nada más por ser, darle fe a la verdad, también me tocó la otra experiencia, donde la medicina alópata no me ayudó fue en alergias, alergias severas, vivía yo en Sonora, trigo, algodón, soya, se me tapaba oídos, nariz, era en un infierno. Sí, tenía yo como 13 años. 2 años de tratamiento, no me los quitaron. En 3 meses un homeópata me lo quitó. Sí. Por otro lado, también en Estados Unidos vivía yo en Arizona y yo tenía gastritis. Sí. Y fui con no era homeópata, allá le llaman naturopath. Una naturópata, ¿verdad? Y entonces me dijo, tienes acidez, te voy a dar más ácido para que se te quite la acidez. Me puse terrible. No. Y el que me ayudó fue mi gastroenterólogo alópata. Sí. Y ya no tengo ni gastritis, ni colitis, ni esofagitis, ¿no? Y que tuve todo eso y me hicieron una cirugía y todo. Y me arreglé. Entonces también viví el otro lado. Total. Donde lo intenté por el lado natural y no me funcionó. No funcionó. Y acabé en el Hospital Ángeles del Pedregal y se lo agradezco. Entonces, yo voy como paciente, yo soy abierto. Sí. A mí lo que me funciona. Y obvio, si es una emergencia, pues no voy a flores de Bach. No, ni lo hagan. No, Marco, sí, no, para nada. Una apendicitis, sabes que ahí te van tus chochitos, pues no. Y eso sí es donde yo digo, o sea, hay algunos que defienden que sí. La realidad es que yo creo que ahí la medicina alópata para urgencias es una maravilla. Es una maravilla. O sea, las cosas que hay para urgencias y para enfermedades agudas, para infecciones. Sí. Es una maravilla. Pero, por ejemplo, todo lo demás, lo crónico, pues creo que sí, hay que empezar a abrirnos un poquito. Sí, el tema no es hacerte dependiente de eso, ¿no? Exacto. Que en su momento, por ejemplo, mi gastroenterólogo, él me dijo, tienes que cambiar tu forma de comer, tu forma de dormir, el manejo del estrés, tu alimentación, bla, bla, bla. Y yo no le hice caso. Y pues me dio una pastilla, me dijo, pues vas a vivir con esa pastilla toda tu vida. Un antiácido. Sí. Y luego ya leyendo dije, no, pues yo necesito ácidos para digerir. La vitamina B2 y todo eso que se absorbe y demás. Sí, exacto. Y entonces cuando cambié mi dieta y adopté una dieta basada en plantas, se me quitó todo eso. Dejé la pastilla y le dije al doctor, me dijo, ¿qué hiciste? Pues me hice vegano. Pues por eso. Ahí está. Me tenía lógica ya, entonces ya dejé la pastilla. Entonces ahí está, me ayudó en una emergencia, pero lo que me ayudó a dejar la condición de la gastritis, colitis, esofagitis fue el cambio de mi estilo de vida. Empecé a meditar, empecé a vivir diferente. Exacto, y ahí entonces, fue donde notaste el gran cambio. El cambio. Sí, y ahorita lo que dices que no te fue tan bien con el naturópata, eso es como muy común. En ese aspecto. En otros sí, pero en ese aspecto. Ajá. Perfecto. Justo lo que dicen es que, ¿sabes qué? Yo probé la homeopatía y no me funcionó. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo, a ver, si se te descompone el carro y vas con un mecánico y no te funciona, ya lo dejas ahí que se pudra, y porque no, a mí la mecánica no me resolvió. No. Hay muchos tipos de homeópatas, o sea, dentro de los homeópatas incluso hay corrientes, que están los unicistas, que solamente es un solo medicamento, que yo pertenezco a ellos, otros que utilizan un montón de medicamentos. Entonces, la homeopatía también, si alguien, no ha tenido tan buena experiencia, pues que le dé una oportunidad para probar, ¿no? Con otros, porque sí. Vas con un gastroenterólogo y no funciona y a lo mejor vas con 2 y el tercero es el que pega. Entonces, sí, el tema es estar abierto, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces, ¿por qué no nos ayudas a entrar más y entender
a entender la homeopatía. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la gran diferencia con la medicina alópata? ¿Qué es lo que se hace? Yo estuve aquí leyendo sobre la ley de la similitud, la potenciación, los ensayos clínicos, mecanismos de acción, dilución extrema. Traté de hacer mi tarea, pero me encantaría que... Sí, bueno, así lo hacemos en cada episodio. Perfecto. Pero me encantaría que tú nos explicaras a todos, así como desde cero, cómo funciona. ¿Por qué funciona y cuál es la diferencia? Porque tú practicas las dos. ¿Y cuándo ir con un homeópata o un naturista o un médico funcional y cuándo irnos a la medicina alópata tradicional? Claro que sí. Y tú, Marco, pero pregúntame así bien. Si algo dices que como que esto no me queda claro, pero así. Yo te pregunto. Así, escarbarle bien. Sí. Para entender la homeopatía, hay 3 pilares para entenderla bien. El primero es una filosofía, es un modelo médico vitalista, que eso quiere decir que se basa en la energía vital. ¿Qué es como la energía? El chi. Algo por ahí, por el estilo, como el chi. El chi, que los chinos dicen así. Exacto, que puede ser el chi, puede ser la energía vital, puede ser la memoria celular. Y la realidad es que esto a mí se me hizo hasta cierto punto fácil comprenderlo, porque yo estuve dando clases de fisiología. Entonces, en fisiología tienes que entender ahora sí que todos los procesos que ocurren en el cuerpo, pero desde el punto de vista bioquímico, metabólico, como entenderlo así de fondo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más fácil para poder entender qué es la energía vital sería una alergia, ¿no? ¿Qué es una alergia? Cuando alguien tiene alergia, pues obviamente todos conocemos los síntomas que tenemos de alergia, pues sale moco, algunos se les pone la cara roja, en fin, ¿no? Son todas las respuestas que tienen. Si ya lo ves desde el punto de vista ya, digamos así, fisiológico, ya te metes acá más molecular, te vas a dar cuenta que pues son procesos. Primero están los glóbulos blancos, ¿no? Que entra un polen, vamos a ponerle que es alergia al polen o al cacahuate, vamos a poner el cacahuate. Entra el cacahuate, el cuerpo agarra el cacahuate, lo presenta, hay unas células que lo agarran y lo presentan a otras, y estas células, unos que se llaman los mastocitos, que son glóbulos blancos, lo que hacen es soltar unos gránulos que se llama la histamina, que por eso están los antihistamínicos famosos, la loratadina y todos esos son antihistamínicos. Entonces, estos gránulos lo que hacen es todas las reacciones que tiene el cuerpo, que es la salida de moco, todo eso. Pero si tú te vas un poquito más atrás, es qué es lo que dispara que a una persona que come el cacahuate, pues le da esa reacción y a otra persona le puedes dar el mismo cacahuate y no va a tener ninguna reacción. Entonces es entender, porque los procesos fisiológicos, creo que como médicos los tenemos muy claro cómo son. O sea, cómo ocurre el proceso fisiológico lo entendemos muy bien. Pero qué es lo que hace que se dispare el proceso fisiológico no lo entendemos tan bien. Que ahí es donde entra en la homeopatía lo que es la energía vital, que es lo que mantiene las funciones del cuerpo. O sea, es una energía que no se puede ver, que no tiene nada que ver con el espíritu ni nada de ese tipo de cosas, pero es una energía que regula los procesos fisiológicos. Es como el detonador primero para los procesos fisiológicos que ya como médicos entendemos muy bien. Entonces, esa energía vital es la que regula, digamos, cómo va a estar funcionando nuestro organismo. Y sobre esa energía vital es donde actúa el medicamento homeopático. Por eso son diluciones. Para volver a equilibrar. Exactamente. Es como la acupuntura. Justo. Es la misma cosa. Exacto. Que la acupuntura se practica en China, dentro de los hospitales alópatas también se practica la acupuntura. Correcto. Acá ni por error habría acupuntura en un hospital tradicional o en Estados Unidos. No, sería... No, te corren a patadas con tus agujas, ¿no? Te las encajan a ti, ahora le pagas. Pero en China sí, porque son chinos, es medicina china, obviamente. Ahora, esa energía vital de la que hablas no está reconocida por la medicina alópata. No hay una evidencia científica de que esa energía vital exista. No hay. Entonces ahí es donde empiezan las críticas. Ahí es donde empieza el problema, porque ahorita que explique lo de los medicamentos, pues sí, obviamente pues llega alguien totalmente científico y me dice pues que tú le estás dando puro alcohol. Y en teoría, pues sí es puro alcohol, pero tiene la esencia del medicamento homeopático, que lo que va a hacer es actuar sobre la energía vital, como darle ese reseteo a la energía vital. Por eso, para entender la homeopatía hay que entender que está esta fuerza, que es donde va a actuar el medicamento, que es como la primer parte, ¿no? Sería el primer pilar
para entender cómo funciona. Y dijiste, es alcohol, pero la esencia de la medicina homeopática. ¿Cuál es la esencia de la medicina homeopática? Ok, entonces ese es el primer pilar, fue lo de la energía vital. Ajá. El segundo, bueno, es más, ahorita me voy con lo de los medicamentos, pero el segundo sería como la filosofía y cómo desde el modelo médico homeopático, cómo se entiende a la enfermedad. Voy a ir apuntando porque si no me voy a perder. A ver, entonces energía vital, dale. Exacto, es como el primero entender qué es la energía vital. Ajá. Y el segundo es lo de la filosofía y cómo se entiende al ser humano y la enfermedad en la homeopatía. En la homeopatía es la enfermedad no es nada más que un desequilibrio en la energía vital. Eso es como nosotros entendemos la enfermedad. La enfermedad es un desequilibrio en la energía vital. Correcto. Eso es así como nosotros lo vemos. Y ese desequilibrio, la única manera que tiene de ser expresado es a través de los síntomas. Que ya depende de cada persona y depende del desequilibrio, serían los síntomas. ¿De dónde vienen estos desequilibrios? Entonces, estos desequilibrios principalmente son emocionales y puede ser desde la gestación. Por ejemplo, hay un caso que a mí se me hace muy interesante de una paciente que la niña tenía tos y le daban todos los medicamentos alopáticos y homeopáticos incluso y no había una curación. Hasta que fue con uno de mis maestros, que él es el que me platica el caso, y dice, es que me puse a preguntarle a la mamá cómo había sido el parto, o sea, cómo había sido toda la gestación, cómo había estado el embarazo, todo eso. Y me dijo, es que cuando yo estaba embarazada, fue un cajero, me asaltaron, y para mí fue un susto terrible. Entonces el homeópata dijo, ok, entonces el medicamento es para el susto. Le voy a dar, porque el susto obviamente la bebé lo vivió también. Claro. Y eso es lo que desequilibra la energía vital. Exactamente. Justo eso es lo que hizo el desequilibrio en ella de la energía vital. Le da el medicamento que es para susto, no para tos. Para el susto y automáticamente se le quita la tos. Ya entiendo. Eso es lo que desequilibra, digamos, la energía vital. Y la medicina alopática va literalmente a tratar de resolver el problema que la garganta, la irritación está teniendo. Y obviamente funciona. Correcto. Se te quita la tos. Sí. Pero no se te quitó el susto. No te quitó el susto. Y si se te quita la tos y no se te quitó el susto, desde el punto de vista homeopático, ¿qué sucede entonces? De alguna manera se va a expresar. De alguna manera puede ser que después la niña empiece con terrores nocturnos. Escala. Generalmente siempre escala. Cuando se suprime un síntoma, escala. Entonces es como la psicología esto, lo que decías hace rato, psicología, pero no es como que hay terapia, no es como que te sientas y platicas, no, sino aquí la homeopatía. Pero, ok, entonces, ¿cuál es la esencia para quitar el susto? ¿De dónde sacas una medicina para el susto? Para el susto, ya es donde está lo más importante. Entonces, bueno, es lo primero, lo vitalista, entender qué es la energía vital. Segundo, entender desde el punto de vista homeopático cómo vemos la enfermedad, porque la vemos como ese desequilibrio. Y tercero, que es el más interesante, o que es cómo funcionan los medicamentos, que es donde más critican a la homeopatía. Los medicamentos son diluciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las diluciones? Tú agarras, por ejemplo, vamos a poner árnica, ¿no? Haces una tintura de árnica, o sea, literalmente machacada la planta, y esa tintura agarras una gotita y la pones en 99 gotas de alcohol. Esa sería una primera centesimal, una primera dilución. Luego, de esa primera dilución, vuelves a agarrar la gotita y la pones en otro tubo con otras 99 unidades de alcohol. Pues ya no hay nada. Ya no hay nada. Exactamente, ya no hay nada. Primero se dinamiza, o sea, le pegas un poquito para que se dinamice la cosa. Y lo que queda, a fin de cuentas, es la esencia del árnica diluida en alcohol. Y aquí es súper diluida. Súper diluida. Y ahí está la crítica. Aquí la tengo. Dice, se argumenta que la dilución es tan extrema que hace que sea poco probable que quede alguna molécula de la sustancia original en la solución, lo que sugiere que los remedios homeopáticos no pueden tener efecto farmacológico real. Farmacológico orgánico, yo diría de ese punto, y estoy de acuerdo. Orgánicamente no te va a afectar porque ya tienes la dilución de la dilución, que no tiene materia, simplemente es como la esencia del medicamento que tú pusiste. Te queda ahí casi una dilusión. Nada. Y ahí es donde entra la física cuántica. Y hace poco falleció Luc Montagnier, no sé si has escuchado de él, el que descubrió el VIH, que fue premio Nobel. No. Él, obviamente, pues bueno, ya claramente, imagínate, o sea, premio Nobel por haber descubierto el VIH. Los últimos años de su vida lo dedicó a la memoria del agua, a hablar sobre cómo el agua puede almacenar memoria.
Y la realidad es que, bueno, los invito a que chequen ese video en YouTube le ponen memoria del agua, Luc Montagnier, y te sale cómo él incluso tenía un laboratorio ahí chiquito y cómo checaba y cómo estuvo trabajando para comprobar que el agua tiene memoria. Esto no tiene nada que ver con el doctor Emoto, es Kazuro Emoto. Parecido. Es parecido de las moléculas de agua. Que se forman los cristales. Que se forman los cristales según les hablas bonito o feo. Sí, correcto. ¿Es parecido? Parecido. Es parecido, siento que va totalmente de la mano, pero son cosas que apenas empezamos a entender porque es física cuántica. Sí, no sé si dije el nombre de ese doctor bien, por cierto. Ahí me corrigen en los subtítulos. Creo que sí es. Kazuro Emoto o algo así. No sé. Masaru Emoto. Masaru Emoto, gracias. Sí, Masaru Emoto. Sí, siempre le ando poniendo Hashimoto. Hashimoto. Sí, alguna cosa. Ok. Entonces es similar. Es similar. Entonces dice que aquí hay una memoria. Aunque haya casi ya nada del árnica o del elemento que le hayas puesto, el agua tiene memoria. Exacto. O sea, el líquido contiene la esencia, la energía de lo que tú le pusiste. Y como es un medicamento que no va a funcionar orgánicamente como dicen los alópatas, porque no, claramente, pues estás tomando alcohol. Estoy de acuerdo. O sea, orgánicamente, si lo ves, no va a actuar como el árnica, la tintura. Que, por ejemplo, la árnica, pues bueno, tiene componentes antiinflamatorios y demás, que ahí esa no es homeopatía. La árnica en sí no es homeopatía. La dilución de la árnica sería la homeopatía. ¿Y por qué se diluye tanto en vez de darte más de esa? ¿Por qué tiene que ser tan poquito? ¿Por qué tan diluido? ¿Por qué tan diluido? Porque ahí es donde entra y es justamente lo que a mí me maravilla de la homeopatía, porque yo lo he visto en la consulta, que entre más diluyes el medicamento es más potente. Entonces, por ejemplo, nosotros como homeópatas manejamos una sexta dilución, que sería 6 veces hacer la dilución que ahorita te platicaba de una gotita, 99, luego ahí agarrar otra vez, una gotita. 6 veces. 6 por eso veces. Se llama dilución extrema. Extrema. Y la 30, por ejemplo, es una dilución que pues prácticamente pues ya no tiene nada. Y las 200, ya hay diluciones hasta la 1000, ¿no? Centesimales. Y para mí es impresionante, Marco, que de verdad entre más diluida está, más potencia tiene el medicamento homeopático. Así que aquí sí menos es más, ¿no? Que sería exactamente todo lo contrario a la medicina alópata, donde a mayor dosis, mayor efectividad. Exacto. Acá menor dosis, mayor potencia del medicamento. No, pues con razón. O sea, son opuestos absolutos, completamente opuestos. Exacto. Son dos realidades, como decir, este es ateo y este cree en Dios. Así. O sea, no hay... Y yo lo entiendo, Marco, te lo juro que yo lo entiendo. O sea, por ejemplo, porque alguien con el rigor científico, que la verdad lo respeto mucho ese rigor científico, tú le pones el alcohol, pues puede hacer una investigación y dice, ¿sabes que esto es puro alcohol? Y lo entiendo perfectamente. ¿Cuántos años llevas sin cumplir ese propósito con el que tanto sueñas? Ya sea dejar de fumar, ganar más dinero, cambiar de trabajo, viajar, comer mejor, subir de peso, bajar de peso, tener pareja, dejar a tu pareja. Pero ¿qué pasa? Lo postergas, te distraes, te da flojera o a veces te da miedo y pones tu atención en cosas que te alejan de tus objetivos. Existen herramientas probadas que pueden ayudarte a dejar de procrastinar y a lograr tus metas. Soy Marco Antonio Regil y quiero decirte que mi equipo y yo queremos compartirlas contigo en una clase completamente gratis. Se llama Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Cómo dar el salto, dejar de postergar y conquistar lo que quieres. En ella compartiré contigo las estrategias, las técnicas, las tácticas que pueden ayudarte a vencer la procrastinación y definir tus metas trazando un plan que te permita alcanzarlas. Entra a marcoantonioregil.com/potencial para registrarte. Repito, marcoantonioregil.com/potencial. Espero verte ahí. Y ahora continuamos con el podcast. Ahora, una pregunta. Aquí tengo otra palabrita que anoté, que es potenciación. Dice, otro principio fundamental de la homeopatía es la potenciación, que implica diluir la sustancia activa en agua o alcohol, lo que estabas explicando, pero dice agitarla vigorosamente. Según la homeopatía, este proceso de potenciación hace que la sustancia sea más potente, aunque esto ha sido cuestionado, obviamente, por muchos científicos. Totalmente. O sea, se diluye en forma extrema y se agita. Se activa, que es la sucusión. O sea, tú le pegas al frasquito y antes de... A ver, los chochitos, que el nombre real es glóbulo o tableta, lo único que hace es absorber el medicamento. Entonces, tú tienes tus medicamentos. Es azúcar el chochito, ¿no? Es pura azúcar. Es azúcar, no tienen lactulosa, no sé qué cosas. Pero tú lo que haces es golpeas la dilución y obviamente al golpearla la estás activando, es energía, y ya después se lo pones a las tabletas que lo absorben. Y volviendo a lo que me platicaba, lo que me preguntabas del miedo, de cómo encuentras una que sea lo del miedo, el susto, exactamente. Sí. ¿Cómo se le hace?
En homeopatía dicen, bueno, por ejemplo, un medicamento homeopático sirve para muchísimas cosas. O sea, desde, por ejemplo, dolor de cabeza, pero también de repente hay uno que a mí me llamó la atención, es para dolores de cabeza, pero para gente que sueña con jabalís. Por ejemplo, alguien que sueña con jabalís. Dices, bueno, ¿cómo le hicieron para descubrir que ese medicamento o sea, sirve para alguien que sueña con jabalís? Son cosas como muy específicas. ¿Es algo real esto que me estás diciendo? Totalmente. Totalmente real. O sea, un medicamento para soñar, si sueñas con jabalís. Y ahí te va porque se puede saber, que es la parte más interesante. Para entender un medicamento homeopático se llama la experimentación. Entonces yo agarro a 10 personas y yo quiero probar, no sé, una plantita que creció en mi jardín, ¿no? Entonces yo a esas 10 personas les voy a dar la tintura porque yo sé que los síntomas que produzca esa planta van a ser los que yo voy a poder curar. Entonces a estas personas, a los 10 pacientes, yo les estoy administrando la plantita y de esos 10, 5 dicen, a mí me dolió la cabeza. Y otros 3 dicen, no, pues a mí como que me dieron náuseas. Y uno dice, pues yo soñé con jabalís. O 2, ponle que dicen eso. Entonces, tú cuando lees el medicamento homeopático, viene negritas, cursiva y letra normal. Si vienen negritas, quiere decir que a la mayoría de las personas que experimentaron con ese medicamento les ocasionó ese síntoma. Entonces tú sabes que lo puede curar. Entonces sabes que es fuerte. Luego viene cursivas, a menos personas les pasó. Y luego viene en letras normales, que son, por ejemplo, ese tipo de cosas que generalmente no vienen en negritas. O sea, lo mismo le estás dando, pero diluido, lo mismo que les provocó la enfermedad o el desequilibrio de la energía. Exacto, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay veces que un medicamento, por ejemplo, el arsénico te da susto, te da pánico estar envenenado con arsénico. Claro. Entonces, por eso es porque mucha gente lo experimentó y sabe que ese medicamento te causa susto y puede curarte el susto. Entonces lo das súper, ultra recontradiluido, lo agitas y eso te quita el susto. Te quita el susto. Y aquí viene la otra parte interesante. ¿Cómo te lo quita? Es como una vacuna para tu energía vital. Es como un reseteo para tu energía vital. Si tú tienes ese susto porque tu energía vital se movió, se alteró por ese miedo que tuviste, el medicamento homeopático te va a microenfermar tu energía vital, pero es como resetearla. Para que reaccione y se acomode. Reaccione y se acomode. Por eso son diluciones y por eso es energía. Como una vacuna. Como una vacuna, exacto. Ok, entonces es darte un poquito de lo mismo que te enfermó. Correcto. Pero súper diluido y potenciado. Correcto. Y eso te cura. Ahora, no hay evidencia científica ni de la energía, ni de la dilución, ni de la potencia. O sea, no hay evidencia científica. Exacto. Hay evidencia. Y de ahí vienen todos los ataques. Exacto. Y es que ahí te va algo bien importante que ¿por qué no puede existir una evidencia científica igual? Si tú, por ejemplo, has escuchado de los médicos funcionales con los que han estado contigo, de los estudios doble ciego. Sí, los estudios randomizados doble ciego. Doble ciego, ok. Sí. En homeopatía, para hacer un estudio doble ciego, ¿por qué es tan individualizada? Y ya que tienes, por ejemplo, el medicamento, volviendo a esta plantita, ¿no? Que te causó dolor de cabeza, náusea y soñaste con jabalís, suponiendo eso. Tú tienes ese es como el medicamento. Entonces llega un paciente que te dice los 3 síntomas principales de esa medicina. Tú sabes que esa medicina es para él. Sí. Antes de que sigamos, ¿por qué no explicamos que es un estudio randomizado doble ciego? Justo es a donde iba a regresar. Claro. Entonces, la medicina homeopática, por lo que decía estas 3 cosas volviendo a la plantita, es porque quiere decir que es tan individualizada que para yo hacer un estudio doble ciego tengo que clonar a la persona 10 veces. El estudio doble ciego significa que a unos le diste placebo y a otros le diste la medicina real. Exacto. Y tiene que funcionar más la medicina real que el placebo para comprobar que funciona. Correcto. Y randomizado es random, o sea, es aleatorio. Aleatorio. Entonces, un doble ciego, por ejemplo, en una aspirina, un medicamento que se conoce perfectamente cómo funciona, agarras, vamos a volver a poner 10 personas, 5 les das el placebo y a 5 les das la medicina y ves cómo funciona. Pero la homeopatía es tan individualizada y es específicamente para ese paciente porque viste los síntomas que tiene y elegiste el medicamento específicamente para él, que no se puede hacer un estudio doble ciego porque necesitarías clonar a la persona y a 5 darles el medicamento homeopático y a otros 5 no darles nada. Entonces, o sea, no se trataría solo de encontrar a la gente que tiene pesadillas con jabalís y a unos darse. No, eso no sería suficiente. Tienes que encontrar a la persona completa. La persona completa. Entonces, la medicina homeopática parte del punto de vista de que nadie es igual. Exacto. La medicina alópata parte para hacer experimentos de que
el síntoma es el mismo. Es el mismo. No toma en cuenta el individuo completo, Correcto. sino solo el síntoma. Correcto. Y eso es donde nosotros chocamos con pared, porque yo entiendo que te pueden decir, pues ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están las cosas? Pues es que no se puede aplicar de la misma manera. Entonces, porque en uno es el síntoma, en otro es la persona. La persona. Claro, entonces en cuanto a síntoma, obvio, pues el estudio científico documentado lo logras. Pues lo logra y es verdad y lo demuestras. Uh-huh. Aquí tendrías que clonar gente. Sí. No, pues está cañón. No se puede. Ya entendí todo. Todavía no se puede. Ya entendí por qué eras tan escéptico. Sí. Y ya entiendo a mis amigos médicos que me dicen ¿cómo? Nada que ver. Exacto. Y entiendo también a mis amigos homeópatas, que tengo amigos homeópatas o de familias que el papá es homeópata y todo. Uh-huh. Así es. Sí. Pero no se tiene que estar en un extremo o en el otro. Exacto. Yo no tomo medicinas alópatas, yo solo creo en la homeopatía, o al revés, yo solo esto y nunca. O sea, sí. No tienes que vivir justo en un extremo o el otro. Extremo o el otro. Y justo eso que dices, Marco, me encanta porque no tiene por qué haber esa pelea. O sea, lo que platicábamos de la resonancia, de lo de los Eltamivir y todo eso, o sea, son cosas maravillosas. Maravillosas. Y la realidad es que, bueno, la homeopatía también tiene muchas cosas que ofrecer y hay muchos que dicen que no pueden convivir. Desde mi punto de vista sí podrían convivir. Y eso es lo que pues, hace rico lo que es la homeopatía y lo que es la medicina alopática, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Es lo que me gusta. Otra de las críticas dice aquí, mecanismos de acción. Dice, aunque no se comprenden completamente los mecanismos de acción de los remedios homeopáticos, algunos científicos han propuesto que podrían involucrar efectos en el sistema inmunológico o en los procesos bioquímicos del cuerpo. Uh-huh. Pues bueno, digo, si hay alguna alergia al alcohol o al agua, claro que lo puede tener, pero la realidad es que como es un medicamento tan dinamizado, lo que puede pasar en homeopatía son dos cosas que yo he visto. No es que pueda tener un efecto inmunológico, la realidad es que puede tener un efecto, lo que se llama una crisis curativa, que es, tú le das el medicamento y si se te pasa la potencia, que tienes que ir curando al paciente como de una manera muy suave. Se te pasa la potencia. Yo te voy a platicar algo que a mí me pasó, Marco, que me quedó con el ojo cuadrado porque una paciente iba a salir de viaje y iba a tener un vuelo largo. Y me dice, ¿sabes qué? No quiero que se me vayan a hacer, es una paciente, bueno, 60 años, más 65 más o menos. Dice, me preocupa que se me pueda hacer un coágulo. Pues voy sentada, voy con las piernas dobladas, son 11 horas de vuelo. Sí. Me dice, dame algo homeopático para que no se me vaya, pues algo preventivo, ¿no? Y la realidad es que dije, ok, le voy a dar algo, pero le voy a dar una potencia alta por si las dudas. O sea, como le voy a dar una 200, que yo obviamente iba empezando. Y gracias a Dios es muy conocida a mí esta persona y le doy el medicamento que está bien interesante porque es el veneno de una serpiente, que cuando esa serpiente te muerde, se te pone negro, se te necrosa, o sea, te hace coágulos. Ese veneno hace coágulos, por ende, en homeopatía te adelgaza la sangre. Entonces yo le doy este medicamento, se le da una potencia 200. Yo no le dije qué era. Yo nada más dije, sí, tómate estos antes de subirte al avión, bla, bla, bla. Es más, tómatelo antes, desde que vayas a salir de aquí de tu casa. Y me habla a las 2 horas más o menos, me dice, ¿qué me diste? Y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Me dice, estoy sangrando de todos lados. O sea, adelgazó tanto la sangre el medicamento que empezó, obviamente ya traía un tema de, pues bueno, sangrados de las encías, todo eso, y esa es una agravación medicamentosa. No se va a morir, no le va a pasar nada, pero digamos que el medicamento actuó muy rápido y era una potencia muy alta. Yo ahí fue donde aprendí, dije, wow. Te equivocaste, ¿eh? Pues no me equivoqué en el medicamento, me equivoqué en la potencia. En la potencia. Me equivoqué en la potencia. Ahí fue porque es que yo honestamente decía, es que no puede ser. O sea, como que entre más diluido, más. O sea, hiciste una mezcla de filosofías. Y le diste la medicina homeópata, pero dijiste, le voy a echar todo. Le voy a echar la dosis. Sí. O sea, rompiste la regla de la dilución extrema. O sea, subí la dilución. O sea, hasta el grado de decir, me da miedo que le pueda tener, porque todavía estaba empezando. Hay unicornio. O por un lado o para el otro. Pero digo, ese error, Marco, a mí me ayudó para darme cuenta que sí funciona. O sea, ¿cómo iba a saber ella que ese medicamento tiene ese efecto? Obviamente paró de sangrar luego. Le dije, ¿sabes qué? Ve y tómate un café cargadísimo, que eso corta el efecto del medicamento homeopático. Y ya me dice, ¿sabes qué? Estoy bien. Y después me habló y me dice, nunca había sentido las piernas tan ligeras. O sea, de verdad anduve para arriba y para abajo. Sí me sacaste un susto, pero estoy bien. Y le dije, ¡qué sangrona!
Ay, qué pesada, qué sangrosita. qué sangrosita andas, ¿eh? Pero aprendiste ya. Ya aprendí. Y para mí eso fue así como que dije, wow, o sea, ¿qué onda con la homeopatía? Porque hasta antes de esa anécdota yo dije, ay, lo voy a ir a ver a que me ataque. Ya estabas convencido. No, Marco, ¿qué pasó? Ya estaba convencido hasta la anécdota y ya digo, ¡wow! Sí. Oye, ¿y qué más? No. Claro, entonces ni la energía vital, ni la filosofía, ni la dilución extrema son cosas con evidencia científica tradicional que se puedan comprobar, y de ahí la descalificación absoluta de la medicina alópata a la homeópata. Exacto. No, pues ya. Son dos mundos completamente, son distintas realidades. Exacto. Es como hablar con un científico de lo espiritual. Exacto. Pues no hay absolutamente ninguna prueba de que Dios exista, de que hay un espíritu dentro de mí, de que pueda existir otras vidas, de que haya vida después de la vida. No hay nada. Nada. Exacto. O sea, no hay como puntos de contacto. Y sin embargo, yo creo en la ciencia y sigo lo que la ciencia dice, pero también soy una persona espiritual. Sí. Entonces puedo convivir en dos realidades, sabiendo que una de ellas no tiene ninguna evidencia científica. Así es. Yes. Creo que estoy entendiendo ya. Sí. ¿Está claro? Qué buena onda. Qué buena onda. Ahora, no tengo que ir por fin. Cuando voy con un homeópata o con un médico que tiene, como tú, la práctica de las dos medicinas, puedo ir cuando estoy sintiéndome bien y no tengo ningún síntoma de nada para trabajar en cosas en forma preventiva. Totalmente. Cosas que a lo mejor sé que puedo tener ahí, como dijiste, sustos, traumas. Exacto. Cuéntanos de eso. ¿Puede funcionar en forma preventiva? Totalmente. De hecho, a mí, como ahorita al principio que empezamos a platicar, me acuerdo que me dijiste que la mayoría llegan ya después de que peregrinaron. Igual, yo así fue como llegué. Y lo ideal sería llegar antes, llegar como es de este punto de vista preventivo, porque cuando llegas con el homeópata pues son consultas un poco distintas, es platicar cómo estás y siempre hay algo que, por ejemplo, algún proceso de duelo que no se terminó, ese tipo de cosas que tú lo identificas como homeópata, das el medicamento y estás viendo hacia adelante la prevención para que no vaya a haber ese desequilibrio de la energía vital y que después se manifieste en otro tipo de síntomas. Entonces sería lo ideal. Entonces puedes ir con un homeópata y decirle, mira, no tengo, ¿a qué vienes? Pues a saludarte porque no tengo nada, estoy bien. Platicar. Me siento bien. A platicar. Pero vamos a suponer, me gustó el ejemplo del susto, porque pues yo lo he contado en el podcast, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, pues hubo violencia doméstica. Yo no vi a mi papá nunca, no crecí con él, pero cuando ella estaba embarazada de mí recibió golpes. Y yo tengo una tendencia natural con la que siempre he tenido que batallar a ser nervioso, a ser aprensivo. Sí. Entonces, por ejemplo, estoy bien, pero si yo quisiera, por ejemplo, ayudarme a tratar de ser más relajadito, menos aprensivo, menos ansioso y tal vez curar ese susto o trauma que se me pudo haber quedado cuando yo era apenas un feto. No. Total. La medicina homeopática podría ayudarme a mí o a cualquier persona que haya vivido cosas así. Muchísimo. O sea, creo que tenemos todos que hemos vivido situaciones, ¿no? Incluso, como dices, cuando todavía no naces ya viviste todo tipo de cosas que pueden desequilibrar la energía vital. Entonces, la realidad es que la homeopatía es muy noble. O sea, a mí me encanta ver cómo hay, por ejemplo, lo que te comentaba, en ese tipo de miedos y ese tipo de cosas, de procesos de duelo, de gente que ha tenido emocionalmente mucho dolor. Para mí, el hecho de poder equilibrar la energía vital es algo como viendo a futuro, como te comento, para evitar que vaya a tener otras cosas. Y además, ves cómo el paciente se siente mucho mejor. O sea, yo lo viví, ¿no? Y sí fue al principio, la homeopatía también a cierto punto, como haces que salga esas emociones, a veces sí hay un cierto precio que pagar. Claro. Pero la realidad es que es como la salud. La salud hay que ¿Pero a qué te refieres con ese precio que pagar? Se mueven emociones. Salen emociones. ¿Y cómo gestionas esas emociones? Ahí es donde generalmente yo trabajo de la mano de una terapia, con un psicólogo. Y a mí me encanta trabajar, por ejemplo, con psicólogos porque
yo hablo con ellos y me dice, y aunque el paciente no se abra completamente conmigo, o sea, obviamente con todo el profesionalismo, no me dicen todo, pero me dan una idea de por dónde los puedo ayudar mejor. Entonces, para mí eso es ir 2 pasos adelante. Ok. Eso tiene mucho sentido. Sí, es buenísimo. Porque se van a presentar. ¿Cuántos años llevas ya usando estas 2 medicinas? Pues, me gradué de hace 4 años. 4 años que estoy ya con las... Practicando con las dos. Sí. Y ya no te has echado otra dosis alta de Jamás, veneno de víbora. jamás. Sí, así pueden estar tranquilos. Ya jamás. podemos confiar en ti. Ya. A menos de que seas muy sangrona. No. ¿Qué me darías para mí, por ejemplo, para mi susto? Niño que cuando era chiquito a mamá la golpeaban. Cuando era bebé, cuando estaba en el vientre de mamá. Y mamá estaba muy nerviosa, muy aprensiva, sufriendo. Y luego una mamá estresada, ¿no? Entonces yo fui hijo de una mamá estresada y viví una infancia muy estresada por dinero, por crisis, por salir adelante. Entonces, obviamente, pues tengo tendencia al susto. Sí. Entonces sí soy nerviosito. O sea, por eso le medito y hago todo lo que puedo para quitarme el nervio. Pero mi tendencia natural es ser nervioso y tengo que aprender. He aprendido a vivir con eso y por eso la gastritis y la esofagitis y la colitis que tuve hemorroides, tuve todo lo gastrointestinal ha sido el reto de mi vida. Y no soy el único. Sí. Lo comparto no por ventilarles mis hemorroides y mis problemas, sino todo. No, ya me las quitaron con cirugía y sí. Agradezco que todo la medicina alópata. Totalmente. Pero no soy el único nervioso, ¿verdad? No soy el único aprensivo. Por eso lo estoy platicando. Entonces, por ejemplo, en la homeopatía, ¿cómo tratarías a alguien que no está en una crisis, en una gastritis, en no está en problemas graves, pero que vivimos con esos nervios? O sea, ¿cuál sería el approach, el aproximamiento ahí? Por ejemplo, aquí lo que sí, bueno, sería, digamos, si volvemos como el ejemplo de que fuera como una consulta real aquí. Sí, para entender un poquito cómo yo es. Lo que te diría es... No te estoy tratando de sacar una consulta gratis, ¿no? Marco, con todo gusto. No. Estamos ejemplificando. Sí. Yo siempre aquí me pongo de experimento. Por ejemplo, yo te diría, el hecho de recordar que tu mamá vivía ese tipo de abuso. Sí. ¿Qué es lo que más te genera? ¿Te puede generar enojo? ¿Te puede generar frustración? Tristeza. Exacto. Entonces, yo me iría con un medicamento de tristeza. Okay. No tanto con el susto. Yo más me iría con la tristeza. Y obviamente porque ahí está bien interesante, porque es ¿cómo escoges el medicamento habiendo tantos y con tantos síntomas? Y eso a mí se me hace buenísimo, que se llama la repertorización. Entonces, por ejemplo, tú tienes las materias médicas que tienen, de verdad, hay miles de medicamentos homeopáticos. Entonces, tú me platicas, yo siento tristeza y siento enojo, ¿no? Entonces, en ese momento yo voy poniéndole puntos. O sea, yo voy platicando contigo y antes hacía todo esto a mano, la repertorización era a mano, y yo iba agarrando los medicamentos, por ejemplo, que tengan enojo, ¿no? Uno que tenga enojo o que tengan tristeza, y le iba poniendo los puntos que van teniendo. Si estaba en negritas eran 3 puntos. Total, era algo muy, muy complicado. Hoy ya existe un software que lo tienes ahí en tu computadora. El paciente te va diciendo todos los síntomas que tienes, tú los vas anotando y solito va haciendo la repertorización. Entonces, al final te fijas en los medicamentos que tuvieron más puntos y sobre eso escoges tú el medicamento que más se asimila al paciente. A la tristeza, en este caso. Si el paciente te dice, vamos a suponer, doctor, es una mezcla: tristeza, coraje, frustración, sensación de abuso, injusticia divina. ¿Por qué a mi mamá le tocó eso y mi papá estoy enojado con? Te dan un smoothie ahí de emociones, un batido. Esos son los que a mí más me gustan, porque de ahí tienes muchos síntomas que ir poniendo en el repertorio que te va a dar un medicamento. Por ejemplo, te puedes decir, estos son los mentales, ¿no? Como los síntomas emocionales. Ajá. Pero también le preguntas, oiga, y por ejemplo te dice, me duele la cabeza. Pues también pones ahí que te duele la cabeza. Entonces, la idea es encontrar un medicamento que cubra todos los síntomas. O sea, ¿hay un medicamento específico que cubre todo eso? Sí. O sea, así específica es la homeopatía. Por eso es porque se llama que es tan individualizada. Por eso yo en el consultorio tengo un montonal de medicamentos, porque no sé cuál me va a salir para el paciente posterior a la repertorización. Y entonces cuando vas y te venden en las tiendas los chochitos, ya sé que no se llaman chochitos, sí, pues sí les decimos, ¿no? Los glóbulos. ¿Cómo se llaman? Glóbulos. O tabletas. Chochitos. Voy con el chochero. Tú eres el chochero, compadre. Pues ya me han dicho tantas veces que ya no me agüito.
Sí, bueno, ojo que en otros países, yo sé que es una mala palabra, en México chochito significa pastillita chiquita. Sí, no es esteroide. Sí, en otros lugares, así que estoy aquí diciendo porquerías, no. Claro. Entonces, cuando vas a algunos lugares, lugares naturistas y eso, que te venden así como tu kit homeopático y vienen como 20, sí les ha tocado, ¿no? Que te venden 20 botecitos y uno dice que para el catarro y otro para el no sé qué. ¿Qué onda ahí? Es que ese es un enfoque diferente. Por eso te digo que dentro de los homeópatas hay varios que lo vemos distinto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay medicamentos que sí son tan específicos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si llega alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Me está saliendo un montón de moco de la nariz y me están llorando los ojos. Pues yo le voy a dar un medicamento que se llama Allium cepa, que es la cebolla. Porque la cebolla, si tú la tienes cerca, la tintura te produce eso. Entonces, eso es como, y lo das en una dilución muy baja, por ejemplo, a lo mejor una tercera, porque entre más diluyes, entre más aumentas la potencia del medicamento homeopático, más entra en lo emocional. Entonces, si tú le das a alguien que llega con alergia o con gripa o algo, un medicamento homeopático, una potencia 3, una sexta, pues sí le ayuda. Sí le ayuda y no es la forma ideal de hacer la homeopatía. Sin embargo, pues digamos que sería algo como paliativo, ¿no? ¿Y no es lo mismo ir a morder una cebolla? No está tan diluida. No está tan diluida. Habría que hacer la tintura de la cebolla y diluirla primero en las 99. Esa es la parte que me dice que, claro, es que yo estoy tratando otra vez de pensar como con la medicina alópata. Digo, si el poquito me hace bien, no, porque así envenenaste a la. Digo, pero así hiciste sangrar a la señora. O sea, no es que me como una cebolla. No, es nada más la esencia de la cebolla la esencia. Que de alguna forma activa. ¿Qué es lo que activa? La energía vital. La energía vital. Sí, es que es otro concepto, es otra cosa. O sea, el cerebro me hace. Sí, lo entiendo. Porque estoy queriendo entenderlo. Mi cerebro quiere entenderlo como está educado. Exacto. Y por eso, sí, es como lo que dije hace rato del Dao, ¿no? Pues sí. Si traes otra educación, lo puedes entender mejor el concepto. Sí, o lo entiendes bien o no lo entiendes y es, no, pues nada que ver qué energía de que están hablando. Sí, entiendo, es otra cosa, es otra cosa. Sí. Es como borrón y cuenta nueva. Totalmente. Wow, sí. Qué interesante. ¿Algo más que no te haya preguntado sobre la medicina homeopática que quieras agregar? No, pues creo que una invitación a que la gente le dé una oportunidad en ciertas cosas. Por ejemplo, yo lo que les diría donde funciona de maravillas en las alergias, que es lo mismo que tú comentabas, las alergias estacionales. Y te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que pasa cuando llega la alergia estacional y el niño entra en contacto con el árbol, soltó el polen y el niño entra en contacto y empieza con la salida de moco? Se queda el polen y el cuerpo lo que está haciendo con la salida de moco es, o sea, el cuerpo está reaccionando de manera normal, lo quiere eliminar, quiere quitar que en este caso el alergeno que está produciendo la respuesta. Sacar todo el polen. ¿Y qué pasa? Llega con un médico alópata y le das el antihistamínico. ¿Qué pasa con el antihistamínico? Lo que te platicaba de las células los mastocitos, los bloqueas la histamina. ¿Y qué pasa? Sí, se le quita el moco, pero se quedó adentro el polen porque el cuerpo no lo pudo quitar, no lo pudo sacar. Claro, ¿y qué pasa cuando se queda dentro del polen? Está esa reacción antígeno, anticuerpo. O sea, el cuerpo sigue detectando el polen y sigue generando defensas contra el polen. Y la siguiente vez que el niño entra en contacto, ya no nada más es la rinitis, empieza el asma, que ya es en vías respiratorias inferiores, que es la broncoconstricción, la salida de moco, empieza a chiflar el pecho. Entonces, nada más sí sería, yo sí los invitaría a que las alergias sí se traten con homeopatía. Con homeopatía. Al principio. Sí, esa es la pregunta que no te dice que te debe haber hecho. Qué bueno que lo pones en la mesa. ¿Cuáles otras son las enfermedades que tú recomendarías tratar con homeopatía? ¿Y cuáles son las que dirías, no, ve con un médico alópata o trátate con la medicina tradicional? Sí, lo que yo veo muy bien las alergias, las cuestiones también del insomnio, ansiedad, depresión, algunos problemas, digamos, cuando generalmente hay colitis, ahí el enfoque de homeopatía es muy bueno, pero ahora que conozco también el de medicina funcional, entre los dos es maravilloso. ¿Cuáles son? Las cosas que yo no trataría con homeopatía serían lo de las urgencias, ¿no? Sí, lo agudo. Urgente. Yo honestamente digo, hay una infección, pues claramente no entra la homeopatía. Sí, una gran enfermedad, cáncer. Cáncer, exacto, sí. Lo del cáncer. También eso es, porque mucha gente se acerca a la homeopatía pensando que es mágica, que se puede curar el cáncer. A ver, yo sí he conocido casos de gente que se cura con homeopatía, pero también he conocido muchos que no.
Entonces, la realidad es que yo no podría dar así como una recomendación a que, ¿sabes qué? No vayas con el oncólogo, ve con el homeópata. La realidad es que no. ¿Y se pueden hacer las dos cosas? ¿Te mandan a quimioterapia y hacer quimioterapia y además hacer homeopatía? Sí, por ejemplo, yo lo que he manejado, las náuseas que tienen posterior a la quimioterapia, todos los síntomas que tiene. Obviamente el síntoma emocional de alguien que está padeciendo cáncer es fuertísimo. Sí. Y ahí la quimioterapia no va a entrar. Y la realidad es que si tú le das, todavía está con quimioterapia y todavía le das otro medicamento químico, un ansiolítico, una benzodiazepina, pues sigues ¿Y no hay casos en que se pueda contraponer? O sea, que algo de la homeopatía te haga efecto cruzado con la medicina alópata y te provoque una reacción no deseada. No produce, no hay ese tipo de interacciones porque actúan en diferentes planos. Pero la realidad es que, por ejemplo, si tú das mucha alopatía, pues metes mucho el síntoma. También ese es el problema también, que van personas, que ya han estado en tratamientos alopáticos muy, muy largos. Y la realidad es que el síntoma, o sea, digamos, entra muy duro la enfermedad. Entonces, para trabajar con homeopatía ya no es tan sencillo. Eso sería lo único que yo diría, así como que Sí. de cuidado. Y obviamente, pues, como dices tú, o sea, no retrasar una terapéutica oncológica por probar otro tipo de cosas, ¿no? Ahí sí yo no. O sea, enfermedad grave, enfermedad aguda, síntomas fuertes, dolores fuertes, problemas. Vamos a la medicina alópata. Y también, ¿sabes qué otra cosa que te quería platicar? Que muchos le dicen la homeopatía, nada, es que retrasa el tratamiento. Sí. A ver, si tú vas a la farmacia y te compras un Naproxeno porque te duele la cabeza y la realidad es que tienes un tumor que está haciendo un efecto de masa, también estás retrasando el tratamiento. Entonces no le puedes achacar a la homeopatía únicamente que retrasa eso, porque cualquier medicamento lo puede hacer. Y ahí, pues, más que nada es como una invitación también a conocerse uno mismo, ¿no? Porque la homeopatía es tan noble, pero funciona también muy bien en ese conocimiento de uno mismo, de la persona, ¿no? De entender la importancia de las emociones. Ya. Eso a mí me encanta. Muchas gracias, Daniel. Es un gustazo. ¿Les gustó la conversación? Sí. ¿Cubrimos todo? Sí, qué bueno. Un aplauso a Daniel Cárdenas, doctor Daniel Cárdenas. Y a su veneno de víbora. No, muchas gracias, Daniel. Sí, Marco, Oye, gracias. obviamente mucha gente que está viendo, escuchando este podcast, pues va a tener ganas de conocerte, de acercarte, de buscarte, en dónde te pueden seguir, en dónde está tu consultorio. ¿Das consulta? Sí, 1 a 1. Sí, totalmente. Sí. Estoy en Morelia, Ah. en Morelia, Michoacán, ahí estoy. Y Ay. Pues viajen a Morelia. No está tan lejos de Guadalajara. Bueno, podrías abrir un consultorio aquí en para Guadalajara. ir y Sí, venir. de hecho, estudié aquí. Sí. Ya tienes varios clientes aquí. Sí. Sí, Daniel, por favor, Daniel. Ya. Va, que va. A ver, Daniel, estás en Morelia, aunque no les guste, estás en Morelia. Estoy en Morelia. Ajá. Y bueno, de lo de redes, estoy en Instagram como dr-Daniel Cárdenas. Y bueno, ahí está toda la información, ahí está el teléfono del consultorio. Se puede dar consultas en línea. Obviamente lo ideal es estar en persona, pero también es lo ideal, estar frente a frente, pero también está la posibilidad De telemedicina. de telemedicina. Ya. ¿Hay algún correo electrónico para hacer citas? ¿Algún lugar donde puedan llamar directamente o solamente ahí en tu Instagram? Ahí en Instagram está el link para agendar directamente. Ahí le picas y ahí te sale la agenda. Sí. Y ahí lo pones o ahí está el teléfono. Y estás tú solo. Tú no vas a poder atender a toda la gente que va a llegar. O sea, ¿cómo le vas a hacer? No, pues digo, ahorita de momento estoy yo, tengo mi asistente, pero ella no da consulta. No, Ahí que yo sepa. Que tú sepas. Tienes un negocio alternativo. Ándale, yo ni cuenta. Sí, el doctor tiene cita en 3 meses, pero mire, yo... La doctora lo puede atender. Ya, la doctora. No, pues te deseo que sigas con mucho éxito. Ojalá que regreses pronto al podcast, que podamos gracias, hablar, porque creo que hay otros temas. No hablamos ahorita de la medicina funcional, nos enfocamos en la homeopatía, pero ese es otro tema, pero te agradezco muchísimo. No, gracias. Y te felicito por tu mente abierta y por tu capacidad de adaptarte y porque a mí en lo personal me parece muy bien ese equilibrio que estás proponiendo, ¿no? Entre las dos medicinas, que me parece excelente. Muchísimas gracias, Marco. Gracias. No, hombre, gracias. Damos otro aplauso al doctor Daniel Cárdenas. A mí me encuentra como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Estás escuchando en podcast, en Spotify, Apple Podcast, cualquier aplicación de audio. Pues entonces suscríbete y 5 estrellas. Una reseña positiva nos ayuda mucho. Aquí en YouTube ya sabes cómo funciona. Like al video, activa la campanita, suscríbete al canal, copia la liga, compártela para que más y más gente pueda escuchar o ver este episodio del podcast. Si lo haces en tus redes sociales y me etiquetas como Marco Antonio Regil en Instagram, ahí lo reposteo, les digo gracias, les mando abrazos. Se agradece muchísimo. Y deja comentarios aquí abajo en YouTube
¿Qué fue lo más importante que aprendiste? ¿Qué te llevas de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué te aporta para tu vida? Eso es lo más importante y me encanta que pongan sus comentarios porque somos comunidad y así todos, como es el eslogan del podcast, aprendemos juntos. Gracias, hasta la próxima. Gracias al Hotel Fiesta Inn en Guadalajara, Jalisco, a la gente hermosa de Guadalajara que nos ha recibido, a nuestro público precioso, puros estudiantes de Alcanza tu Sueño y de Alcanza tu Bienestar Financiero. Gracias, hasta la próxima, aprendamos juntos. San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas. Presentó.